del Centro de Monitoreo para COVID. Bueno, la idea de hoy es que podamos compartir una capacitación acerca del abordaje a través de telemedicina a los pacientes infectados con COVID. Así que bueno, ahí voy a compartirles. Está bien. Voy a compartirles pantalla. Ustedes me dicen si están viendo las imágenes. Sí, doctor. Sí, se ve, doctor. Bueno, buenísimo. Bueno, en primer lugar, es importante saber que hay un marco legal que permite que nosotros podamos hacer este tipo de tareas de atención telefónica, ya sea a través a través de atención telefónica o por videollamada. Entonces, nuestra actividad médica o de salud está amparada dentro de ese marco legal. Por otro lugar, es bueno saber de que algo que creo que es importante y no es menor, es bueno ubicarnos en este tipo de atención, porque a veces cuando estamos acostumbrados a la atención presencial nos olvidamos de algunas cosas y encaramos o asumimos que el paciente que está recibiendo la llamada entiende desde dónde estamos realizando la llamada. Digo esto por por este primer tema que me parece que es importante, que es saber identificarnos al momento de hablar. Hay que tener en cuenta que esta es una herramienta muy útil, pero así como la podemos usar nosotros desde la salud, la puede usar un estafador también para querer engañar a una persona en su domicilio. Entonces, este primer punto, que es saber identificarse al momento de acercarnos al paciente por vía telefónica, es fundamental. Dentro de la identificación, decir cómo nos llamamos, quiénes somos, qué función cumplimos y si somos médicos, somos enfermeros. Yo sé que también hay agentes sanitarios, hay administrativos, hay otros personal de salud como psicólogos, fonoaudiólogos. Acá en el 0800 hay personal de todo tipo, que no solamente médicos y enfermeros, que está haciendo este abordaje por telemedicina a los pacientes con COVID. Entonces es importante identificarnos con el nombre, con la función y después al servicio que pertenecemos, porque algo muy común que ocurre es que se dice que se está hablando desde el CIPROSA, pero no se identifica el servicio al que pertenecemos. Entonces es importante decir si estamos en un CAPS, en un policlínico, en un SIC. Es importante decir desde dónde lo estamos hablando o un hospital para que el paciente nos identifique también del lugar de donde estamos haciendo nuestra llamada. Y esto lo digo así por lo que dije anteriormente, pero también porque el paciente necesita ubicarse, porque a veces recibe llamadas. Por ejemplo, si él accede a la página o a la aplicación de telemedicina, entonces puede recibir una llamada de telemedicina si viene una videollamada, o si llama al 0800 también va a recibir otra llamada. Entonces a veces el mismo paciente es llamado por diferentes lugares y entonces está un poco confundido de dónde proceden las llamadas. Entonces es importante que podamos identificar también el servicio al que pertenecemos y de dónde estamos haciendo nuestra llamada. Después otra cosa importante en la identificación es cuál es el objetivo. Esto lo tenemos que saber nosotros, ubicarnos bien en eso y comunicarlo también, porque muchas veces ocurre que le llamamos, por ejemplo, diciendo que vamos a completar el formulario, la ficha epidemiológica, o una ficha para hacer el seguimiento del paciente con COVID. Entonces, eso de completar una ficha a veces suena a encuesta, a veces suena a búsqueda de datos, especialmente cuando ya vamos a ver en el desarrollo del contenido, de lo que necesitamos indagar en el seguimiento de los pacientes con COVID.
muchas veces cuando no tenemos claridad en qué es lo que estamos, para qué nos comunicamos, a veces pareciera que estamos solo pidiendo datos. Y de nuevo entramos a lo mismo de la sospecha que genera el paciente, la desconfianza y al fin y al cabo termina boicoteándonos el objetivo de la comunicación telefónica. Entonces es importante decir que nosotros hacemos un seguimiento del paciente que está cursando la infección por COVID y básicamente lo que queremos saber es cuál es su estado de salud, por eso lo estamos siguiendo. Volviendo al principio, el objetivo general de la telemedicina es mitigar la propagación de los contagios. Esto es así porque con esto evitamos la circulación del paciente, entendiendo que más del 80 o 90% de los pacientes va a cursar una enfermedad leve. Entonces, son pacientes que no necesitan concurrir a una atención médica presencial. Entonces, es por esa razón que esta estrategia en el contexto de la pandemia es muy importante, porque como dije, ayuda a mitigar la propagación de los contagios. Por otro lado, y volviendo a lo que habíamos dicho antes, el objetivo de acercarnos al paciente para conocer su estado de salud, otro de los objetivos de la telemedicina es identificar a los pacientes de riesgo, es decir, poder captar a aquellos pacientes que van a requerir una atención especial, ya sea en un seguimiento más frecuente por vía telefónica o que va a requerir que podamos propiciar una atención médica presencial, que son los pacientes de riesgo por comorbilidades o de riesgo porque tienen signos de alarma con signos de complicación, que es lo que dice el tercer punto, que es donde a través de esta atención por telemedicina también podemos identificar los signos de alarma de complicación. Y finalmente, como dije antes, también propiciar medidas para la atención oportuna. Digo esto porque a veces la telemedicina no implica que no vamos a activar otros mecanismos para que el paciente pueda asistir a la atención médica, sino, sino todo lo contrario. La idea es hacerlo de manera estratégica. Así tenemos, si tenemos, no sé, en nuestra área de responsabilidad tenemos 30 pacientes y sabemos que va a ser un 10 o un 20% de los pacientes que realmente van a requerir atención médica presencial, entonces a esos 3 o 6 pacientes podemos canalizar la atención de una manera que no nos resienta la atención general que hace el servicio. Entonces, por eso está bueno combinar la atención de telemedicina con la atención presencial y nosotros poder hacer estrategias para poder realizarlo. Bueno, ahora sí, sigamos. Vamos a comenzar. Una de las cosas que necesitamos saber del paciente que está cursando la infección por COVID es esto que le llamamos periodos de tiempo. Los periodos de tiempo necesitamos familiarizarnos con estas 3 fechas: la fecha de inicio de síntomas, la fecha de toma de muestra y la fecha de último contacto. Necesitamos familiarizarnos nosotros porque es fundamental para poder evaluar en qué momento de la enfermedad se encuentra el paciente y para poder indicar las normas de aislamiento. Bueno, para que hablemos de estos periodos de tiempo, les muestro esta imagen. Esta imagen es un estudio acerca de la carga viral y la evolución clínica del paciente. Acá la tenemos representada, la carga viral, con esta curva y los periodos de tiempo. Habíamos hablado de las 3 fechas que tenemos que tener en cuenta. La primera fecha, habíamos hablado de la fecha de inicio de síntomas, y la fecha de inicio de síntomas es fundamental para, para que podamos saber, como decía antes, la evolución clínica del paciente. ¿En qué momento de la evolución clínica nos encontramos?
Como ustedes ven en esta curva, en el periodo de exposición, cuando nos contagiamos, cuando el virus se introduce al organismo, empieza el periodo de replicación, aumenta la carga viral hasta que se hace detectable por los métodos de antígeno PCR y llega a un pico la carga viral que luego es suprimida por la acción de la inmunidad. Ese periodo de tiempo se encuentra ese periodo de tiempo de alta carga viral, como ven ustedes en este gráfico, se encuentra dentro de los primeros 10 días, donde tenemos la mayor proporción de carga viral alta y donde se considera que el paciente es contagiante. Por eso es que la indicación es que esos primeros 10 días es donde hay mayor contagiosidad. Sin embargo, como ustedes ven, después de los 10 días, y esta curva lo representa bien, todavía hay una carga viral residual que es relativa. Digo es relativa porque hay pacientes, porque esto depende, esta supresión que hay de la carga viral es relativa a la inmunidad de cada persona. Obviamente que incluso este comportamiento de la replicación viral y de la carga viral también es distinto en los pacientes inmunizados y bien inmunizados, ya sea que tengan inmunización completa o que hayan tenido una buena respuesta inmunitaria. Entonces el comportamiento también varía y esos son los nuevos estudios que se están haciendo en vacunados y de ahí que vienen estas nuevas recomendaciones que escuchamos ayer desde el Ministerio de la Nación. De todas maneras, no quiero meterme en ese tema ahora, pero sí solo lo digo que le estaba diciendo recién, que son esos primeros 10 días donde tenemos la mayor carga viral, pero después de los 10 días hay una carga viral residual que puede ser contagiante y, como dije antes, puede ser relativa. Es decir, hay algunas personas que tienen cargas virales mayores incluso después de los 10 días y pueden ser contagiantes después de días. En eso se basa que la recomendación acá en Tucumán sigue siendo de 14 días. Ahora, este comportamiento que vemos de la replicación viral y la carga viral que está ilustrado en este gráfico es en pacientes no vacunados. Bien, volvamos entonces a las fechas que habíamos dicho al principio. Tenemos la primera fecha, habíamos dicho la fecha de inicio de síntomas. Es muy importante que podamos indagar de la mejor manera este dato, porque eso nos ubica en qué momento se encuentra de la evolución clínica el paciente. Lo repito, porque muchas veces el paciente asocia el inicio de los síntomas a la fecha de toma de muestra o asocia el inicio de síntomas cuando aparecen los signos específicos de la enfermedad, como es la anosmia y la ageusia. Entonces, ellos refieren que empezó la enfermedad cuando aparecen esta sintomatología o cuando tienen esos síntomas pseudogripales importantes como una fiebre, el dolor del cuerpo. Entonces, lo refieren en ese momento. Pero si uno profundiza un poco más y pregunta, por ejemplo, una pregunta que me parece clave a mí es preguntarle desde el momento en que usted se hizo el hisopado, ¿cuántos días antes comenzó con los síntomas? ¿Tenía algunos síntomas como congestión nasal, por ejemplo, o malestar general o un cansancio excesivo, que son signos más inespecíficos que no son asociados con la enfermedad, pero que si uno indaga va a ver que están presentes y muchas veces ocurren entre 3 a 4 o 5 días antes del hisopado. Incluso recordemos que la anosmia y la ageusia es un signo tardío. En algunos casos aparece a los 2 o 3 días, pero en algunos casos aparece hasta el quinto, sexto, séptimo día. Entonces, por eso es importante poder indagar bien cuándo comenzó con los síntomas y repito que eso nos va a ayudar a ubicar en qué momento de la evolución de la enfermedad se encuentra el paciente y de eso vamos a hablar después. Volviendo a las fechas, aparte de la fecha de inicio de síntomas, tenemos la fecha de toma de muestra, que es importante consignarlo, es un dato que nosotros podemos acceder a través del sistema, pero es importante
para, como le había dicho antes, ubicarnos, y también porque de acuerdo a la fecha de toma de muestra y de acuerdo a la fecha de síntomas, inicio de síntomas, también vamos a indicar los días de aislamiento del paciente. Finalmente tenemos la fecha del último contacto. Esta fecha también es importante tenerla en cuenta porque esa nos va a ayudar a determinar la indicación del aislamiento del contacto estrecho. Pero también es bueno que podamos hablar de la fecha del último contacto para aclararle al paciente, porque muchas veces el paciente asocia el inicio de la enfermedad con la fecha del último contacto. Es decir, uno le pregunta, ¿y cuándo empezó usted con la enfermedad? Y ellos te refieren al momento que estuvieron en contacto con ese paciente con COVID que ellos identifican que fue, del cual ellos fueron contacto estrecho. Así que, resumiendo, es muy importante que tengamos en cuenta la fecha de inicio de síntomas, la fecha de toma de muestra y la fecha del último contacto, porque cada una va a determinar un objetivo diferente para nuestras indicaciones y recomendaciones al paciente. Bueno, sigamos adelante. Bueno, como habíamos dicho al principio, el objetivo principal de nuestra atención es saber cuál es el estado de salud del paciente. Para saber el estado de salud hay que saber algunas situaciones previas, como por ejemplo el estado de inmunización, es decir, la vacunación contra el COVID. La vacunación puede ser nula, o sea, un paciente no vacunado, sabemos que es un paciente de alto riesgo, puede ser completa, es decir, que tenga las 2 dosis y el refuerzo si corresponde, o incompleta, es decir, que tenga una única dosis o que tenga 2 dosis, pero con un intervalo de la segunda dosis a la infección actual mayor de 5 meses o de 4 meses en los pacientes mayores de 60 años o con comorbilidades. Entonces esto es muy importante porque esto también nos va a ayudar a ubicarnos de cuál puede ser la evolución clínica del paciente y cómo vamos a hacer nuestro seguimiento. Otra de las cosas que es importante indagar es acerca de las comorbilidades. Sabemos que son pacientes de mayor riesgo los adultos mayores, pero también los pacientes que tienen diabetes, que tienen obesidad mórbida, los pacientes hipertensos, pero especialmente los pacientes hipertensos que ya tienen complicaciones como cardiopatía, como enfermedad renal, como insuficiencia renal crónica, especialmente insuficiencia renal crónica avanzada, y mucho más si es un paciente con insuficiencia renal crónica terminal, o pacientes inmunodeprimidos con HIV o con algunas enfermedades reumatológicas que están haciendo tratamiento con inmunosupresores o pacientes oncológicos. Entonces, toda esa gama de problemas de salud hay que indagarla para conocerlo. Y hay una condición de salud que no es una comorbilidad, sino en un estado de salud que es el embarazo, que es muy importante también porque sabemos que la paciente embarazada, especialmente no vacunada, tiene un mayor riesgo para su grupo etario. Y entonces es muy importante el seguimiento de la embarazada que está cursando la infección por COVID. Bien, dicho esto, entonces sabiendo el estado de inmunización, conociendo las comorbilidades, podemos ir ubicando al paciente si es un paciente de riesgo o no, y eso va determinando cuál va a ser nuestra estrategia de seguimiento también. En cuanto a los síntomas iniciales, sabemos que los primeros 5 días el paciente puede tener los llamados síntomas pseudogripales como fiebre, malestar general, mialgias, o sea, dolor de cuerpo. Puede tener un catarro de vías aéreas superiores. Este es un síntoma que por ahí no se lo considera, incluso el paciente no lo considera, pero es muy común que el paciente diga, estuve expuesto al ventilador, al aire acondicionado y empecé con una rinitis, con una alergia, como suelo tener siempre. Entonces no relacionan ese síntoma con el inicio de la enfermedad, como habíamos dicho antes. Entonces por eso es importante saber en qué momento estamos y saber cuáles son estos signos iniciales. También puede tener diarrea,
puede tener dolor de garganta o una carraspera, que es una picazón de la garganta, o una tos seca. Bien, estos síntomas en general se presentan los primeros 5 días y en general la tendencia es que hacia los últimos días va descendiendo, va mejorando el paciente. Bien, esto ocurre en la primera semana. Ahora vamos a ver un gráfico. Este gráfico, como ven, combina el gráfico que vimos anteriormente acerca de la evolución de la carga viral y de la replicación viral. Y acá vemos en esta curva rosa, vemos la evolución de la replicación viral, y en esta curva gris vemos la evolución de la inmunidad del paciente, cómo va descendiendo la replicación viral y la carga viral en la medida que va aumentando la respuesta inmunitaria. Y esto ubica al paciente en 3 estadios. La primera fase, que es donde tiene síntomas leves, que son aquellos que me refería recién, que son aquellos síntomas pseudogripales. Una segunda fase, que es la fase pulmonar, donde aparecen los síntomas respiratorios y donde ya podemos empezar a ver, en el caso de los pacientes que tengan complicaciones, ya podemos ver signos de hipoxemia, como la agitación, la disnea, la hipoxemia medida por el oxímetro de pulso, que es la disminución de la saturación por debajo de 95. Entonces, estos síntomas pueden aparecer en este segundo estadio, que es el estadio pulmonar, y después tenemos el último estadio, que es un estadio de hiperinflamación, que generalmente es el paciente que ya o está internado o tiene indicación de internación, donde ocurren las otras complicaciones, donde puede haber falla renal, falla cardíaca, falla respiratoria también, el síndrome de distrés respiratorio. Entonces, tenemos estos 3 estadios que ocurren en esta ventana de tiempo que tenemos, que es entre el 7º al 10º día. Entonces, en esos pacientes que nosotros identificamos como pacientes de riesgo y que están en ese periodo de la enfermedad entre el 7º y el 10º día, tenemos que estar alerta porque es ahí donde seguramente van a aparecer los signos de alarma. Incluso en el no vacunado esto puede pasar antes, o el paciente con muchas comorbilidades puede ocurrir antes. De hecho, que a los pacientes con muchas comorbilidades de alto riesgo se recomienda un control médico al 5º día, ya sea una evaluación presencial y incluido también un examen complementario como una radiografía o tomografía. Entonces, por eso es importante esto que habíamos dicho al principio, reconocer cuál es la fecha de inicio de síntomas para poder ubicarnos en la evolución de la enfermedad, sabiendo que hay una ventana que está entre el 6º o 7º día al 10º día, donde pueden aparecer los signos de alarma. Entonces, volvemos a la anterior imagen, donde entonces en la segunda semana tal vez, o al inicio o al final de la primera semana, estar atento, porque en esos pacientes de riesgo, si tienen, por ejemplo, una tos intensa o una tos frecuente o una tos intensa y frecuente, podemos reconocer eso como un signo de alarma. Cuando hablamos de signo de alarma, no necesariamente hablamos de complicaciones. Y esto es importante decírselo al paciente, porque muchos pacientes están temerosos y eso no ayuda, ese miedo no nos ayuda, en el seguimiento del paciente no le ayuda al paciente claramente, eh, pero es bueno comunicar que los signos de alarma nos ayudan, no necesariamente son signos de complicación, pero sí son signos que requieren una atención médica presencial. Entonces, por eso es bueno que ellos lo conozcan y por eso es bueno advertirles acerca de la presencia de estos síntomas. Entonces, le había dicho la tos intensa o frecuente o intensa y frecuente. Digo intensa porque a veces, y no frecuente porque hay a veces que se presenta la tos como en salvas de varios accesos de tos uno tras otro, pero que ocurren de manera esporádica a lo largo del día, a veces a la noche, a veces durante el día, y a veces al hablar, a veces al caminar. Es una tos intensa, pero no es frecuente, no se presenta todo el tiempo. O a veces esa tos frecuente que todo el tiempo, incluso cuando está hablando por teléfono con nosotros y cuando él está hablando, empieza a toser
Entonces podemos identificarlo incluso a través de la comunicación telefónica. Otro de los síntomas es la disnea, que es la sensación de agitación o de falta de aire o la necesidad de que tiene que hacer un esfuerzo para respirar, sabiendo que hay, básicamente podemos clasificar a la disnea como una que ocurre a los grandes esfuerzos, a medianos esfuerzos, y la disnea que ocurre en reposo. La disnea de reposo, que es la que ocurre cuando el paciente está sentado, acostado o al hablar, es un signo de urgencia. Ese paciente hay que derivarlo, no puede esperar y necesita ser trasladado para una atención médica presencial, ya sea en un policlínico o en el CAPS que tenga más cercano, o directamente, si podemos hacerlo, podemos coordinar, articular el traslado para que sea evaluado y atendido en un hospital. Entonces, la disnea, la disnea de reposo es una disnea que es una urgencia. Ahora, la disnea a grado 2, o sea, la disnea a medianos esfuerzos o a pequeños esfuerzos, es una disnea que requiere también atención médica. No necesariamente puede ser un signo de complicación, pero sí es una disnea que es un síntoma que debemos propiciar la atención presencial de su paciente. Después tenemos el dolor torácico. El dolor torácico es un síntoma común de la infección por COVID, pero al que acá hacemos referencia puede ser dolores en la parte posterior del tórax o en los costados, a los lados, pero el dolor torácico al que aquí nos referimos es el dolor en la zona del esternón, un dolor opresivo y es persistente, no es cualquier dolor torácico y el paciente cuando lo tiene lo describe claramente. También es un signo que requiere atención médica presencial. Y la astenia intensa, que esto es muy común en los pacientes adultos mayores o que tienen muchas comorbilidades, que por ahí no describen ellos la disnea, tampoco refieren la tos o el dolor, pero sí refieren, o el acompañante, el cuidador del paciente te puede describir que el paciente no se levanta de la cama, que está postrado, que está durmiendo mucho y no tiene fuerza ni para ir al baño, te dicen, que no está comiendo, que está nauseoso. Bueno, ese paciente, especialmente si es un adulto mayor, hay que propiciarle una atención médico presencial. Y hay otro signo de alarma que acá no lo incluí, que es la fiebre de aparición tardía. La fiebre de aparición tardía es otro signo que hay que tener en cuenta, puede ser un signo ya sea de sobreinfección bacteriana o de una progresión de la enfermedad. Entonces es importante también cuando la fiebre aparece, cuando por ejemplo los primeros 5, 6, 7 días no tuvo fiebre, pero al sexto, séptimo, octavo día aparece la fiebre, entonces ahí es importante considerarlo como un signo de alarma y ese paciente requiere atención médica presencial. Bien, entonces ya hablamos de ubicarnos de acuerdo al momento de la enfermedad que se encuentra el paciente. Así hablamos de tiempos, ya hablamos de la situación clínica del paciente y de su estado de inmunización y sus comorbilidades. Y ahora es importante la evaluación desde el punto de vista epidemiológico. Una es preguntarle acerca de cómo se contagió, es decir, si él tuvo o no un contacto estrecho antes de la infección, si él reconoce cuál fue la fuente de su contagio. Cuando estamos en un momento como el que estamos actualmente en esta situación de circulación que tenemos y de propagación del virus, este dato parece menor porque la verdad que uno le pregunta al paciente y ellos te dicen que no saben dónde se contagiaron, pero sí nos sirve, por ejemplo, en el momento actual, que estamos en un momento de que estamos con dos variantes que están presentes y ante la emergencia de esta nueva variante que es Omicron y que sin duda está penetrando y en algún momento va a desplazar a la anterior, pero en el momento que ahora estamos, en un momento inicial de emergencia de esta nueva variante, ahí sí es importante saber cuál fue la fuente de contagio porque ahí podemos identificar
por ejemplo, pacientes que tuvieron contacto con personas que o vinieron del exterior, de fuera del país, o que vinieron de provincias como, o de ciudades como la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Córdoba, donde esta variante es la variante predominante. Entonces, en ese sentido, nos sirve saber cuál ha sido la fuente de contagio. Esto, como les digo, es es en el momento inicial del aumento de casos, es significativo desde el punto de vista epidemiológico, o cuando hay una emergencia, una nueva variante. Después ya se torna un dato, hasta le diría anecdótico, porque cuando hay una alta circulación del virus, entonces ya no tiene mucho valor, pero es bueno saberlo. Después, en otros casos específicos también, por ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, uno habla con alguien que es un cuidador que trabaja en un hogar de ancianos, por ejemplo, o en una clínica psiquiátrica. Entonces ahí sí es importante identificarlo, porque en esos lugares hay que hacer unas acciones de bloqueo para evitar la propagación en esa población que es vulnerable. O, por ejemplo, si es una persona que visita habitualmente a alguien que está en un contexto de encierro también. Entonces, por eso sí es importante también la fuente de contagio, o saber cuál es el contexto en el que se mueve el paciente. Bien, después tenemos, desde el punto de vista epidemiológico, también es importante saber la información acerca de los convivientes. Saber de los convivientes, como le había dicho al principio en la introducción, preguntar datos al paciente puede resultar engorroso, en el sentido que el paciente a veces es mezquino a la hora de dar los datos, justamente por la desconfianza que puede tener. Entonces, cuando nos volcamos cuando buscamos la información acerca de los convivientes, es bueno, por ejemplo, saber cuántas personas viven, por ahí no identificar los nombres, pero sí, ni el número de documento, información que en general en los CAPS la tienen a través de la ficha familiar, pero bueno, pero fuera de eso, lo que quiero decir, no ir directamente a ese tipo de datos, pero sí a datos que sí tienen más valor para nosotros, como por ejemplo la cantidad de personas que viven en la casa, qué edades tienen los que viven, si los que viven tienen algunas comorbilidades, por ejemplo, si hay adultos mayores o hay personas que tienen comorbilidades que representan un alto riesgo de complicación con la infección. Entonces, eso sí es importante. O si hay pacientes postrados, por ejemplo, que no se pueden desplazar y si en algún momento empiezan con los síntomas, o tenemos que articular la posibilidad de hacerle un hisopado el 7º día porque corresponde, porque es un paciente de alto riesgo y está en una situación de postración, donde podemos actuar de otra manera, incluso haciendo hisopado en el domicilio en esos casos. Entonces, por eso es importante saber y conocer la situación de los convivientes. Y también porque al momento de dar las indicaciones, vamos a poder concientizar al paciente de la importancia del aislamiento intradomiciliario. Esto lo vamos a ver después. Pero conociendo cuál es la situación, cuánta gente vive y qué características tienen los convivientes, entonces podemos concientizar mejor al paciente para hacer el aislamiento intradomiciliario y reducir de esta forma la exposición de la enfermedad a los que viven en la casa. Bien. Vamos en cuanto a las indicaciones. Las indicaciones desde el punto de vista epidemiológico es el aislamiento. Sabemos que nosotros acá en nuestra provincia seguimos con las normativas de aislamiento que veníamos realizando hasta el momento, porque acá todavía no tenemos circulación comunitaria de la variante Omicron. Esto puede ser cuestión de días o semanas para que esto pueda cambiar, que este escenario cambie, pero por el momento está claro de que la variante que circula predominantemente es la variante Delta, especialmente por el comportamiento epidemiológico que que tienen los contagios y la propagación. Ustedes saben que la variante Omicron tiene un comportamiento
que se grafica con una curva exponencial, que es una curva vertical, de ascenso vertical, y eso ustedes cuando ven los gráficos de la cantidad de contagios que hay, por ejemplo en Córdoba se lo ve claramente. Nosotros tenemos otro comportamiento epidemiológico donde hay un ascenso lineal, que esa es la característica que tiene esta variante Delta. Entonces, claramente acá todavía no tenemos esa circulación, pero como les decía, esto es cuestión de tiempo debido a la presión que hay con la emergencia de esa nueva variante. Entonces, dicho esto, nosotros seguimos con las normativas de indicar el aislamiento al paciente infectado de 14 días. ¿Desde cuándo contamos? Desde la fecha de inicio de síntomas. Ahí volvemos a la importancia de saber cuándo empezó con los síntomas y usamos la fecha de toma de muestra para la indicación cuando no tenemos claridad en cuanto al inicio de síntomas o cuando ha sido un paciente que se hizo un hisopado por contacto estrecho, que al momento del diagnóstico no tenía síntomas, entonces la fecha de referencia es la fecha de toma de muestra. Y el periodo es de 14 días, pero si el paciente tiene síntomas persistentes, puede prolongarse los días de aislamiento hasta 72 horas. O sea, lo ideal sería que llegado a los 14 días, que llegado a los 14 días el paciente no tenga síntomas por lo menos en las últimas 72 horas. Bien, eso es en cuanto al aislamiento del paciente. Ahora, al aislamiento del contacto estrecho, se indica desde la fecha de último contacto. Y ahí volvemos al tema de los convivientes y ahí volvemos al tema del aislamiento intradomiciliario. Cuando me refiero al aislamiento intradomiciliario, me refiero al hecho de que el paciente tome medidas, el paciente infectado tome medidas en relación a sus convivientes de estar, por ejemplo, de dormir en una habitación aparte, de comer en un espacio aparte de la familia. Digo esto de comer en un espacio aparte porque muchas veces lo que hacen los pacientes es que comen en la misma mesa familiar, solo que el paciente infectado está a una distancia mayor de 2 metros. Pero sabemos que los contagios ocurren por la vía aérea principalmente, entonces si están en el mismo espacio y el paciente se va a tener que sacar el barbijo para comer, entonces aumenta la exposición y la posibilidad de contagio dentro del domicilio. Entonces, por eso, dormir aparte, comer aparte, cuando circule en los espacios en común de la casa, por ejemplo, para ir de su habitación al baño, que use barbijo, y cuando use los sanitarios, desinfectarlo. Esto es lo que llamamos aislamiento intradomiciliario. Es muy importante la indicación de esto, es muy importante que no asumamos que el conviviente ya es un paciente infectado. Esto no es así y mucho menos ahora donde ya tenemos una alta proporción de la población inmunizada. El comportamiento es relativo, si el paciente no se aísla, aumenta la exposición de los convivientes, entonces hay más posibilidad de contagio, pero si bien un infectado puede contagiar 2 días antes de la aparición de los síntomas, no necesariamente ocurrió el contagio entre los convivientes o los contactos estrechos. Entonces, por eso es importante, de nuevo y remarco, el aislamiento intradomiciliario y por eso es importante que no asumamos que el conviviente ya es una persona infectada. Entonces, repetimos, importante el aislamiento intradomiciliario del infectado y el conviviente también tiene que aislarse, es decir, hacer aislamiento social. El aislamiento social con las normativas que todavía siguen vigentes también es de 14 días y se cuenta desde la fecha del último contacto con el paciente o la persona infectada. Y desde ahí se cuentan los 14 días y por eso también es importante el aislamiento intradomiciliario. Entonces, son 14 días desde la fecha de último contacto. Si hay personas que son mayores de 60 años o que tienen muchas comorbilidades, a esa persona al 7º día de la fecha, desde la fecha del último contacto, se le puede indicar realizar un test
para, principalmente de PCR, si está asintomático, para determinar si hubo o no hubo contagio. El resto de las personas que no tengan comorbilidad o que sean menores de 60 años no necesariamente tienen que hisoparse, pero sí hacer el aislamiento de 14 días. Ahí es importante que nosotros podamos, por ejemplo, emitir un certificado, que los tenemos, los certificados de aislamiento. Entonces eso puede ayudar a los fines laborales, e incluso esto se lo puede hacer por vía telefónica también, se puede mandar una copia de esto por vía telefónica y es válido a los fines de presentar en el trabajo de los contactos estrechos, estoy hablando, ¿no? Bien, entonces esa sería la indicación del aislamiento. Después es importante saber de que el aislamiento del grupo familiar no se hace por cohorte, es decir, que no vamos a aislar a todos juntos. Si el caso 1 del domicilio se aísla durante 14 días y si a los 5 días aparece el caso 2, el caso 1 hace sus 14 días y si termina su periodo de aislamiento antes que el caso 2, él sale, ya no es una persona contagiante, entonces él no necesita seguir aislado. Repito, no se hace aislamiento por cohorte, el aislamiento es individual para cada infectado del mismo domicilio. Bien, después, en cuanto al seguimiento, bueno, eso volvemos, las indicaciones de seguimiento depende de la identificación del riesgo de los pacientes y sabemos que si tenemos un paciente de alto riesgo, hay que hacer un seguimiento especial, es decir, a ese paciente lo vamos a hablar al tercer día y después seguramente al sexto día, y vamos viendo. No es necesario llamar todos los días a los pacientes porque, como dijimos, entre el 80 al 90%, incluso en inmunizados se habla de hasta un 95% de los pacientes cursa de manera leve la enfermedad. Entonces no es necesario llamarlos todos los días. Sí, abrir canales de comunicación para que el paciente, si nosotros hemos programado llamarlo al tercer día, pero el paciente tiene signos de alarma antes, entonces es bueno que estén abiertos algunos canales de comunicación para que él pueda informarnos y advertirnos si es que tiene signos de alarma. Pero el seguimiento va a ser diferente para el paciente leve, obviamente, que para el paciente no moderado en cuanto a síntomas, sino el paciente de riesgo, que debemos tener otra frecuencia de atención de ese paciente. Y especialmente si empieza con signos de alarma, claro está. Bueno, esta sería la manera en que podemos abordar al paciente infectado con COVID a través de telemedicina y bueno, espero que les haya sido útil esta información. Ahora vamos a abrir un espacio de consultas, bueno, si las puedo responder bien y si no, quedará la duda para que todos podamos contestarla entre todos. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido útil la información. Muchas gracias, doctor. Aprovecho el espacio un segundito para recordarles que está cargado en el chat el link para la carga de asistencias. Es sumamente importante para nosotros desde capacitación poder registrar esto, ya que la plataforma no nos devuelve una lista de los asistentes. Entonces les pedimos por favor que ingresen en ese link y pongan sus datos como se les solicita. Si alguno no puede hacerlo por algún motivo, por lo menos que nos dejen el DNI, el nombre completo y el lugar de trabajo en el chat para que podamos cargar ese registro, ¿sí? Leo todas las consultas que quieran dejar en el chat y todos tienen posibilidad de habilitar sus micrófonos si alguien le quiere hacer cualquier pregunta al doctor. Bueno, algo que no dije es... sí, perdón. Sí, diga. Después lo digo. ¿Me escuchas? Sí, la escucho. Bueno, casualmente tengo una situación donde
el día 24 de diciembre se reúnen la familia para festejar las fiestas con parientes de Córdoba. El día 25, una embarazada comienza ya con los síntomas de temperaturas elevadas, por lo cual consulta en la maternidad y le hacen el test, obviamente, y da positivo. Posteriormente pasa 3 días y ya todos los que participaron de esta fiesta empiezan a dar positividad para coronavirus. Pero hay otro grupo, esta fiesta fue de 24 personas aproximadamente, la mitad dio positivo, pero el resto no tienen ningún tipo de síntoma, están aislados, le dijeron que hagan aislamiento de 5 días, nada más, y si no aparecen síntomas, que vuelvan a la vida normal. Mi pregunta es la siguiente, ¿está bien dado el consejo? Yo escuché la clase, obviamente, por lo que escucho, no está bien indicada las medidas, creo. Ninguno de los que no están actualmente con síntomas, ninguno se hisopó. Bien, ahora, ¿escuché bien o dijo que había alguien que había estado en Córdoba en la fiesta? Sí, exactamente. Y esa fue la fuente de contagio. Exactamente. Estos son pacientes de este grupo de adolescentes que vinieron desde Córdoba. No. Ujú. Eran casualmente personas de 40 años, que fue el caso que contagió, digamos, el hermano de la embarazada, de la señora embarazada, que es una chica joven. Y bueno, ahora ella con su marido sí están aislados porque dieron positividad. Después, posteriormente, ya el padre y la madre de esta chica también positivo cuando aparecen sus síntomas. Pero todo el resto están aislados, pero supuestamente asintomáticos. Como usted dice, es verdad, coincido con que no dicen, los pacientes como que tienen miedo de decir los síntomas realmente, o no lo asocian. Bien, Entonces, ahí hay que considerar en cómo cuanto seguirlo. a ver, nosotros nos manejamos dentro de un marco normativo. Sí, Uno puede entender la fisiopatología de la enfermedad y el comportamiento de la carga viral, pero estamos dentro de un marco normativo para poder comunicar el mismo mensaje a toda la población. Está claro sí, que acá hay una alta posibilidad de que la variante con la que se hayan contagiado sea Omicron, si es que ahí la fuente de contagio fue alguien con procedencia de Córdoba. Igual hay sí, que decir que en Córdoba no hay solamente Omicron, sino están circulando ambas variantes, Delta y Omicron. Independientemente de eso, independientemente de la fisiopatología que conocemos, nosotros nos manejamos dentro de un marco normativo, o sea que la indicación de aislamiento es la que está en el marco normativo. O sea, fuera de eso no podemos indicar otro tipo de aislamiento, sino, imagínense, eso sería un caos porque cada quien le indicaría el tiempo que corresponde. Y si lo que queremos es mitigar, porque no vamos a evitar la propagación, pero si queremos mitigar la propagación, entonces justamente tenemos que dar las indicaciones dentro de ese marco. bien, o sea, O sea, en este caso, doctora, disculpe, está mal indicado el aislamiento. El aislamiento de todo contacto estrecho de paciente positivo, independientemente de la sospecha de Omicron o de Delta, son 14 días. Y solamente deben hisoparse los que tengan factores de riesgo o no estén vacunados. bien, tienen vacunación completa y ¿qué sería? Considerar la edad el factor de riesgo, porque supuestamente no tiene nadie Sí, enfermedad la edad o las comorbilidades. o la comorbilidad.
Perfecto. Correcto. Eso tiene que quedar claro, que para cualquier caso, sea caso sospechoso de COVID o confirmado, cualquier Sí, patología de base implica un factor de riesgo, el hecho de no estar vacunado y el hecho de tener más de 60 años. perfecto. Entonces, gracias por aclararme las dudas, porque digo, ¿qué pasó? Porque tenía yo unos conceptos que se cambiaron los conceptos. Entonces, gracias por permitírmelo y gracias, doctor, porque fue muy claro en la charla. Y Bueno, ahora, mucho gusto, mucho, doctora. Gracias. mucho más, gracias a la doctora por el aporte, para que me quede mucho más claro que no di mal el consejo. Otra pregunta, la última ya. Para este grupo de pacientes que no tienen síntomas, al 7º día, ¿ustedes lo consideran necesario que se hagan el hisopado? Si ¿Es están, obligatorio si están o no? Sí, asintomáticos y no tienen ajá, comorbilidades y son menores de 60 años, solo se indica el aislamiento de 14 días. bien, perfecto. Muchísimas gracias. No, Muy de nada, amable. doctora. Mucho gusto. Gracias. Mucho gusto también. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Algún comentario que quieran hacerle al doctor? Si quieren dejar algo en el chat, yo lo leo. Hay un mensaje de Laura Paulino que dice: buen día, hay mucha demora en la carga de los test rápidos realizados en la terminal del contingente de egresados. Fue realizado el martes a la tarde y aún no está cargado. En mi caso particular nos encontramos aislados desde ese día, pero necesitamos el resultado por cuestiones laborales. Sí, acá, bueno, ahí hay dos cosas. Cuando con el aumento de casos que tenemos puede ocurrir eso que si bien eso se puede gestionar para acelerar la carga, pero independientemente de esa situación, desde el punto de vista epidemiológico, lo más importante es la conducta del aislamiento y por otro lado, la indicación del aislamiento, por otro lado, es la evaluación de la evolución clínica del paciente. Entonces, son las dos cosas que son prioritarias. Está bien, en cuanto a lo laboral, lo que se puede hacer es un certificado de aislamiento, que eso tiene validez para justificar la falta independientemente del resultado del hisopado. Por otro lado, si esta persona que se hizo el hisopado y todavía tiene demora en la carga, a ver, los pacientes que vinieron de Córdoba han sido pacientes, son personas que tuvieron contacto estrecho. A ver, vamos a graficar bien el asunto. Si yo tengo mi hijo que fue a Córdoba, volvió en el colectivo y desde el momento que llegó a Tucumán, yo no tuve contacto con él, yo no soy, no tuve contacto, no tuve contacto de riesgo, es decir, estuve en situaciones, en lugares bien ventilados, usé el barbijo correctamente, él usó el barbijo correctamente, o sea, yo, el padre que lo recibió, no tuve un contacto estrecho con él dentro de lo que se considera la definición de contacto estrecho, o sea, yo no soy contacto estrecho, por tanto, yo no tengo que aislarme. Quien se debe aislar es el estudiante que vino de afuera y que estuvo en contacto con pacientes positivos. Es la persona que se tiene que aislar. Ahora, si mi hijo resulta positivo y él estuvo bien aislado de mí, entonces yo tampoco voy a necesitar aislarme porque él hizo un correcto aislamiento. En este caso, vamos a decir, no es dificultoso hacer el aislamiento. Yo he seguido a algunos de los padres que tuvieron esta situación y bueno, algunos padres decidieron cenar en la Nochebuena con sus hijos que volvieron de Córdoba y hay otros que no, que lo aislaron a su hijo tristemente, fue una situación triste, pero lo aislaron a su hijo y no tuvieron contacto con su hijo, o sea, no tuvieron contacto de riesgo, me refiero, sino que tomaron todas las medidas para evitar el contagio. Entonces, ese padre que tomó esa medida, entonces ese padre no es un contacto estrecho. El que lo es el hijo que estuvo en ese viaje en contacto con las personas
infectada. Entonces es bueno separar esta situación porque, digo, por esta situación laboral que ahí mencionaba. Gracias, doctor. ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta respecto a los que me están escribiendo en el chat sobre las asistencias? De nuevo, no importa si no pudieron ingresar en el link, por lo menos les pedimos que dejen en el chat el DNI y el nombre completo y de esa forma les podremos cargar la asistencia, mínimamente. Pero si pueden ingresar en el link es mucho mejor porque los datos son mucho más completos. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta, algún otro comentario que quieran hacerle al doctor? Alejandra Matiachi veo que tiene la mano levantada en el sistema. No sé si quiere hacer alguna consulta o es algún... No, ya hice el aporte, muchas gracias. Yo le respondí a la doctora el tema de los 14 días. Perfecto. Quiero aprovechar para agradecerle al doctor Vega la capacitación de estos 2 días. Sé que el trabajo en estos momentos que tienen en el call center, en el centro de monitoreo, es bastante, dado el aumento de casos, y ha tenido muy buena predisposición en preparar la presentación y brindársela al resto del equipo de salud que también tiene que hacer los seguimientos de las diferentes áreas operativas. Bueno, gracias, doctora. Bueno, si no tenemos más consultas, les agradecemos a todos el haberse conectado. Agradecemos su tiempo. La presentación será subida a nuestro canal de YouTube también, por si alguien necesita verla a posterior. Y nuevamente les agradecemos su tiempo, les agradecemos su conexión, al doctor especialmente por su disertación y esperamos que tengan un muy buen año nuevo. Muchísimas gracias. Pregunto, Muchas gracias por la atención. No, gracias a usted por responderme y sacarme las dudas. Y a la doctora que también aportó, muchísimas gracias. Pregunto, la capacitación anterior también está en YouTube, ¿verdad? ¿La de Sí, ayer? hoy vamos a subir lo del día de ayer y esta también probablemente la subamos el día de hoy, las dos Bueno, juntas. ¿Podrías repetir, por favor, cómo acceder al link de las capacitaciones o al canal de las capacitaciones? A través de la página del Ministerio de Salud, en donde dice canal de capacitación, lo pueden ingresar. Está en el margen derecho de la pantalla con un icono rosa, con un símbolo como el de YouTube, un cuadradito con un play, con un triángulo adentro. Y si no, directamente lo pueden buscar en YouTube como capacitación RRHH, Ciprosa, y todo junto, digamos, ahí les va a salir el canal. Pero es más fácil ingresar directo a través de la página del ministerio. De todas maneras, ahora les dejo en el chat, si me dan un minutito, les dejo en el chat el link para el ingreso directo al canal. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto, muchas gracias. Seguimos en contacto para lo que necesiten, estamos disponibles. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Feliz buen año.